Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, los versículos del 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una extraordinaria forma de enseñar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le reconocieron como el Maestro. Nadie había enseñado de esta forma. Hacer entender las cosas invisibles, las cosas espirituales, era una tarea muy difícil para los hombres, fácil para Jesús. Él se vale de las parábolas. Y las parábolas son comparaciones de cosas cotidianas de la vida normal, comparadas con las cosas espirituales, y justamente con el propósito de entender las cosas espirituales. Entonces, en esta parábola, conocida como la parábola del sembrador, dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Esto es lo primero que se menciona aquí, la semilla. Cuando nosotros pensamos en una semilla, pensamos en una cosa relativamente pequeña, pero es una cápsula de vida, porque en su interior potencialmente existe una planta, un árbol o lo que sea. Si es un grano de trigo, potencialmente ahí está una planta de trigo. Si es la semilla de naranja, por ejemplo, potencialmente en esa semilla está un árbol de naranja, un árbol grande, frondoso, con todas las características, el tamaño, con los frutos que producirá y todas las características de una planta ya desarrollada. ¿Qué necesita la semilla? La semilla necesita es ser introducida en la tierra. Esa tierra debe tener cierto grado de humedad con el calor del sol. Entonces se rompe, se abre la semilla y empieza a nacer una planta. La planta lógicamente no empieza su crecimiento hacia arriba como nos imaginaríamos nosotros, pero el crecimiento de la plantita es primero las raíces, pone raíces primero y luego se desarrolla hacia arriba. Y eso todo el mundo lo comprendía. Entonces, de una multitud, con ancianos, con gente joven, niños, hombres, mujeres, educados, no educados, etcétera, etcétera, hablar de las cuestiones de siembra era fácil entender porque todos estaban relacionados con eso. Era un asunto del diario vivir de la gente, al menos en ese tiempo, en esa época. Y todos comprendieron. Ahora, en la comparación que hace Jesús, cuando Él explica la parábola, dice: esta es pues la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Lo que está diciendo es de que en la palabra de Dios está depositada la vida misma, pero hablamos de la vida espiritual. Es una cápsula de vida espiritual contenida en la palabra. Así como en la semilla es una cápsula de vida de una nueva planta. Y podríamos nosotros imaginarnos y pensar lo que tal vez algún momento nosotros tuvimos en nuestra mente o hemos escuchado.
sí, bueno, la palabra de Dios sí es buena, sí me gusta, tiene buenos consejos, nos ayuda, etcétera, etcétera. Y es verdad, y la Biblia mismo lo menciona. Por ejemplo, en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir, ilumina mi vida, me guía en mi vida. En 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pues no solo nos guía en la vida la palabra de Dios, tiene la capacidad de hacernos renacer, nos hace volver a nacer. Y esto no es simiente, dice, corruptible, sino es una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Ahí está el punto. La semilla es comparada con la palabra de Dios. Dice que vive, o sea, que tiene vida y permanece para siempre. Es una semilla que nunca morirá. A través de las épocas, a través de los tiempos, muchos han querido exterminar la palabra de Dios. No han podido. Ha permanecido y permanecerá para siempre. Y esa semilla depositada en el corazón del hombre producirá frutos espirituales. Pero lo más grandioso, el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, ¿qué parte de la palabra es el evangelio? El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, para pagar el precio del pecado de la humanidad. Ese es el evangelio. Pero Dios ha establecido que en ese evangelio, en esa parte de la palabra de Dios, porque no necesitamos sabernos toda la Biblia, necesitamos nosotros escuchar, conocer y creer en el evangelio, porque ahí está depositado el poder de Dios para salvación. Es una cápsula de vida espiritual. ¿Para quién dice? Para todo aquel que cree, sea judío, sea gentil. Para usted y para mí, ahí está depositado el poder de Dios para salvarnos. Pero bueno, hablemos de los terrenos. En esta parábola, la semilla no es el problema. Está garantizado que en la semilla está una cápsula de vida, pero el problema fueron el tipo de tierra o de terreno en el que cayó la semilla. Y aquí viene la explicación de Jesús, y en esto vamos nosotros a considerar. Dice en el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estamos hablando del terreno que representa el corazón de la persona. Dice, hay corazones duros, es el terreno duro. Dice que oyen la palabra de Dios, pero viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Siempre va a haber por ahí un comedido, un instrumento de Satanás, del diablo, que le va a hacer dudar, que le va a decir, oye, no sigas eso, no escuches eso, no te vayas por ese camino. ¿Qué hace? Le pone en duda. Cuando entra en duda, viene la incredulidad. Y con la incredulidad ya no se salva la persona. Dice en el verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estas personas también, dice, tienen dispuesto su oído para escuchar, reciben con gozo la palabra de Dios, pero vienen los problemas y ahí termina todo. En el verso 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos corazones o este tipo de personas también escuchan la palabra de Dios, escuchan el evangelio, pero dice los afanes de la vida, las riquezas y los placeres de la vida le ahogan y no da fruto. Pero hay un terreno. En el verso 15 dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Es decir, escuchan la palabra, pero la retienen. No dejan que el maligno venga y le arrebate. No pasa nada cuando vienen los problemas y las dificultades. Y las cuestiones de la vida y los placeres de la vida no trastocan su fe. Entonces dice, ellos retienen la palabra en su corazón y dan fruto con perseverancia. Dios quiere que usted y yo tengamos ese corazón bueno y recto, dispuesto para Dios y dispuesto para la palabra de Dios.